fue la noche que más quería olvidar, pero al mismo tiempo no podía quitármela de la cabeza. La noche después de la fiesta de bienvenida universitaria, lo que pasó en casa con mis hermanastros es algo que nunca olvidaré. No estoy segura de si realmente quería olvidarlo, pero una cosa es segura. Esa noche algo se sintió extraño, y cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se volvía esa sensación. Mis padres se habían ido al extranjero por 2 días, como solían hacerlo, y yo me quedé sola en casa con mis hermanastros. Con mi mamá y mi papá siempre ocupados con el trabajo, esto se había convertido en una rutina normal. Estar sola con mis hermanastros, no sé por qué, pero me emocionaba de forma extraña desde que tenía 18 años. A veces lo disfrutaba porque significaba libertad, pero al mismo tiempo, la soledad me golpeaba con fuerza. Así que, siendo mi primer año en la universidad, quería llamar la atención de los demás. La fiesta era mi única oportunidad para eso. Un lugar donde todos me mirarían. Un lugar donde me sentiría más importante. Mis hermanastros siempre eran el tipo de chicos que destacaban. Nicolás tenía 24 y Simón tenía 22. Ambos eran ridículamente atractivos, con sus cuerpos perfectos, su carisma y ese aire seductor que captaba todas las miradas. Vivir con ellos en la misma casa, tener tiempo a solas, a veces me daba una sensación de seguridad, pero también despertaba una emoción extraña dentro de mí. La forma en que se cuidaban, siempre viéndose impecables, solo hacía que su presencia fuera aún más intensa. Estar cerca de ellos a veces me hacía sentir que solo ansiaba su atención. Otras veces era algo más que eso, y eso me incomodaba. Mi hermanastro Simón siempre estaba lleno de vida, alguien que podía captar fácilmente la atención de todos. Estar cerca de él significaba atraer miradas en lugar de evitarlas. Esa noche sabía cómo reaccionarían las personas al vernos juntos. Simón tenía ese aire masculino y atractivo que hacía que la gente mirara 2 veces. Cuando bailaba con él, sabía que me sentiría más libre, como si pudiera existir en mi pequeño mundo dentro de esa multitud. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir compartiendo más historias reales cautivadoras. Mira este video hasta el final, porque esta historia está a punto de ponerse increíblemente interesante. Pero había otra razón también. Quería poner celosas a mis amigas. Siempre me había sentido como una extraña. Nadie realmente me entendía en esta nueva escuela, así que quería mostrarles que no se habían perdido de nada. Estar con Simón me daba una sensación de seguridad. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. Nuestra cercanía, nuestras risas, todo dejaba claro que éramos el centro de atención. La gente nos observaba, y eso me hacía sentir extrañamente tranquila. Parecíamos estar pasándola bien, pero sus ojos siempre estaban sobre nosotros, analizando cada uno de nuestros movimientos. Beber parecía una buena idea al principio. Un par de tragos me relajarían, ¿cierto? Pero esa noche las cosas empezaron a salir mal. El alcohol me golpeó y, como todos los demás, terminé bebiendo un poco de más. A medida que la cercanía de Simón se volvía más evidente, mis sentimientos se volvían aún más complicados. Cuando bailábamos, sentí un momento de alivio y me acerqué aún más a él. Pero luego no supe qué pasó. Todo se volvió borroso. Empecé a acortar la distancia entre nosotros más y más. Se sentía divertido, pero al mismo tiempo me estaba hundiendo en este conflicto interno. A medida que avanzaba la noche, todo se enredó. Me encontré perdida y en una situación difícil en esa fiesta, a la que originalmente había ido solo para llamar la atención. Al final de la noche, había conseguido exactamente lo que quería: estar con Simón, recibir la atención de todos, sentir sus miradas sobre nosotros. Todo iba exactamente como lo había planeado. Con el alcohol me volví más atrevida. Mientras bailábamos, me concentré en acercar mi cuerpo al suyo. Noté el brillo en sus ojos. No se trataba solo de la atención de los que nos rodeaban.
La mirada de Simón ahora estaba completamente enfocada en mí. En ese momento, sentí cosas que no había sentido en mucho tiempo. Pero mientras esos pensamientos corrían por mi cabeza, la noche avanzaba y comencé a preguntarme cuánto control tenía realmente sobre todo eso. De camino a casa con Simón, mi mente estaba un poco en todas partes. Estaba borracha, pero aún así me sentía fuerte. A medida que nos acercábamos a la casa, podía sentir cómo crecía la emoción dentro de mí. Nicolás, que amaba ver películas, se había quedado en el primer piso. Sin levantar la cabeza, estaba absorto en la película en el sofá. Simón, sin embargo, comenzó a subir las escaleras rápidamente, sin decir una palabra. Fue entonces cuando noté algo. El comportamiento de Simón no parecía normal en absoluto. Sin mirarme, dijo rápidamente: «Vamos», y empezó a guiarme. Había algo en sus ojos, pero no podía entender qué era. Cuando miré más de cerca, era obvio que me estaba ocultando algo. Mientras decía mi nombre y me llevaba a su habitación, la confusión dentro de mí crecía con más fuerza. La expresión ansiosa en su rostro me hizo pensar demasiado. Me di cuenta de que estaba tratando de llamar mi atención. Además, con cada paso que daba alejándose del salón, parecía apurarse más. Era tan obvio que no podía detenerme. No sabía exactamente qué hacer, pero algo me empujaba hacia adelante, haciéndome acelerar mis pasos. Cuando llegamos a la habitación, cerró la puerta rápidamente y no pude apartar los ojos de él ni por un segundo. La mirada extraña en sus ojos captó tanto mi atención. Se sentía tan familiar. De repente, estábamos así de cerca. El interés de Simón por mí siempre había sido diferente, pero esa noche todo se volvió tan rápido, tan cercano, tan complicado. Entre la borrachera y la atracción, no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Había un momento de incomodidad y de atracción. Simón me hizo una señal para que me moviera hacia la esquina de la habitación, pero noté que, le gustara o no, yo estaba haciendo cosas para llamar su atención. Con cada movimiento, cada mirada, lograba que él se sintiera más cerca. Pero sus ojos escondían algo, como si no quisiera que yo lo viera. Cuando me di cuenta de que Simón había bajado las escaleras, mi curiosidad creció aún más. Quería ver qué estaba viendo Nicolás, porque esta noche se sentía diferente. Me detuve por un momento, pero mi curiosidad era más fuerte que cualquier cosa. Sin siquiera quitarme mi pequeño vestido rojo, decidí bajar sigilosamente, usando el silencio de la casa a mi favor. Nadie me había oído. Mientras bajaba las escaleras, el sonido de mis pasos parecía desvanecerse, mientras resonaba silenciosamente contra las paredes. Con emoción y un poco de ansiedad, me dirigí hacia la habitación donde estaba Nicolás. No era una zona nueva para mí, pero esta noche todo se sentía diferente. A Nicolás normalmente le gustaba ver películas románticas, y esta noche no era la excepción. Cuando entré en la habitación, comencé a verlos en silencio desde una esquina oscura. Nicolás y Simón estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. La atmósfera en la habitación, con la magia de la película, de repente comenzó a parecerme más extraña. La presencia de Simón era un recordatorio de cuánto había cambiado todo. Empecé a prestar más atención. Las escenas románticas comenzaron a aparecer en la película y la intensidad de esas escenas cambió rápidamente el significado de todo. Podía sentir que algo se agitaba dentro de mí. La embriaguez me estaba dando un poco más de valor. En ese momento, con todas las emociones mezcladas, de repente me encontré sintiéndome emocionada y tensa. Mis sentimientos estaban haciendo que perdiera el control de mi mente. Justo entonces, sin darme cuenta, hice un ruido y delaté un poco más mi posición. Aunque Simón no se dio la vuelta de inmediato, la expresión de sorpresa de Nicolás y el silencio en la habitación hicieron evidentes mis emociones. No tenía idea de qué hacer. Me encontré actuando demasiado atrevida y sin pensar en absoluto. Lo perdí.
No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero de alguna manera había hecho un ruido y me había delatado. Por un segundo, aunque era consciente de todo, los efectos de mi borrachera lo volvían todo borroso. No sabía qué estaba haciendo ni qué iba a decir. No era consciente de nada. Solo, de alguna forma, sentía que estaba ahí para mirar. «Supongo que me atraparon, ¿eh?», dije con la voz temblorosa al darme cuenta de lo avergonzada que estaba. «Pero solo quería mirar. Estoy borracha». Nicolás y Simón se miraron de inmediato, tratando de ocultar su sorpresa. Simón, hablando con firmeza, dijo: «Ver este tipo de cosas a tu edad no está bien para ti. Ve a tu habitación y descansa un poco». Pero no les hice caso. Por dentro algo estaba creciendo y no podía detenerlo. «Pero tengo 19», dije, como si no tuviera razón para discutir. «Soy consciente de todo». Entonces, sin esperar, di otro paso y me senté entre mis dos hermanastros, justo al lado de ellos. Sin pensarlo, se sentía como si todo estuviera bien de alguna manera. «Solo quiero mirar», dije, sintiéndome extrañamente aliviada. Desafortunadamente, como la película era para adultos, siguió con algunas escenas bastante perturbadoras. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, pero al mismo tiempo, la sensación de vergüenza crecía rápidamente dentro de mí. En ese momento, me di cuenta de lo complicada que era la situación. Mis ojos se movían entre mis dos hermanastros, tratando de averiguar qué estaban pensando, cómo se sentían. Me sentía avergonzada, pero también había un tipo extraño de atracción en todo eso. A medida que la película avanzaba, las escenas se volvían más íntimas, y con cada segundo que pasaba, me sentía más pequeña. Mi mente era un caos, y la borrachera me hacía sentir peor a cada minuto. Pero cuando la película terminó, decidí levantarme. Al ponerme de pie lentamente, perdí el equilibrio y con un momento de pánico, caí sobre el sofá, aterrizando accidentalmente en los regazos de Simón y Nicolás. Cuando caí, todo de repente se sintió extraño. Mis ojos seguían fijos en los de Simón, pero esta vez algo había cambiado. Todavía estaba intentando levantarme, pero mi cuerpo se sentía más pesado de lo que quería. «Lo siento», dije con la voz temblorosa. Por un momento me di cuenta de que había bebido demasiado en la fiesta. «No creo que pueda levantarme». La mirada de Simón se agudizó por un momento y nuestras miradas se encontraron. Los pensamientos caóticos en mi mente se congelaron por un segundo antes de convertirse en palabras. La rareza dentro de mí crecía y sentía que algo no estaba bien. Pero de alguna manera, en ese momento, ya estaba más allá de todo. Todo se había vuelto tan extraño. Entonces, por un momento, dejé salir todos mis sentimientos. Ya estaba hecho y me había entregado completamente a ese momento, sin importar lo que pasara. Estaba completamente inmersa en el momento. De repente, sentí algo duro, una sensación tan extraña en mi cuerpo. Sentí como si algo estuviera fuera de mi control, sin ser totalmente consciente de ello. Mi mente estaba nublada y mi cuerpo inestable. En ese momento, pensé que había perdido el control. Tal vez podría controlar esa sensación extraña. Lentamente me giré hacia Nicolás, mirándolo a los ojos, tratando de encontrar algún tipo de valor. «Nicolás, el control remoto me duele la espalda. ¿Puedes moverlo?». Drenia con la voz temblorosa, sin poder evitarlo. En ese momento, noté la sorpresa en el rostro de Nicolás. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca entreabierta, casi congelado. La mirada de Nicolás me hizo sentir como si todo se hubiera detenido por un momento. En ese instante, aunque no sabía exactamente qué hacer, me di cuenta de que me había desconectado de todo. Cuando desperté por la mañana, tan pronto como abrí los ojos, me encontré con ese vacío oscuro en mi mente. Todo era borroso, esforzaba mi cerebro para recordar, pero por más que lo intentaba, no podía darle sentido a la noche.
Solo había fragmentos, momentos rotos, demasiado dispersos para unirlos. La mirada sorprendida de Nicolás, las emociones extrañas que sentí en ese momento. Todo era como un sueño, pero estaba despierta. Me levanté lentamente y salí de la habitación. Mi cuerpo aún sentía esa noche, cada momento, cada contacto. Pero mi mente estaba tan confundida. La mirada desconcertada de Nicolás, lo que me dijo, todo era tan complicado. Algo había pasado, pero no podía recordar exactamente qué. Lo único que recordaba era la confusión desconcertante, la inquietud dentro de mí. Mientras intentaba recordar la noche, sabía lo mal que había hecho algo, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué no quería olvidar esa noche. ¿Por qué estaba tan confundida? ¿Por qué esa noche se sentía como si todo estuviera bien? Entré lentamente al baño y me quedé un rato bajo el agua caliente. El agua me relajaba un poco, pero la confusión en mi mente no desaparecía. Todo lo que pasó esa noche estuvo mal, pero de alguna manera también fue la mejor noche de mi vida. ¿Por qué me sentía así? Solo había una cosa segura. Esa noche lo cambió todo. Pero ahora no sabía qué hacer. ¿Cómo podría desenredar este lío? ¿Cómo podría seguir adelante? Las voces en mi mente seguían confundidas, pero tal vez tenía un poco más de tiempo para encontrar mis respuestas. Si has llegado hasta aquí, sé que esta historia te ha tocado profundamente. Aún queda mucho por compartir, y créeme, no querrás perderte nada. Dale al botón de seguir, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario con tu opinión. Estoy deseando escuchar tu perspectiva, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.